Son las 7 horas con 19 minutos. Demasiadas cosas han sucedido en este año y estamos viviendo situaciones que posiblemente pocos o nadie imaginaba. Estamos en nuestros estudios con el doctor Adrián Castro, quien en su calidad de asambleísta es parte también de este mundo tan circunstancial que vivió Ecuador en forma vertiginosa en el año 2023. Adrián Castro representa a la provincia de La Suay en la Asamblea, actúa conjuntamente con los asambleístas de UNES y está allí como una de las múltiples consecuencias que se dieron por la muerte cruzada que dictó el presidente Guillermo Lasso. Adrián, bienvenido. Ante todo esperamos que haya disfrutado de la Navidad, le deseamos un feliz año y quisiéramos que en esta mañana nos cuente cómo han estado estos primeros días de esta inmersión que usted ha tenido en esta compleja política nacional, iniciando ya su actividad en la Asamblea hace algo más de un mes. Bueno, primero agradecerle por la invitación, Gustavo, Rosana, a todos los amigos de Antena 1, un saludo cordial. Unas bonitas Pascuas, sin duda, para todos, con esperanza, con fe, digo yo, porque el 2024, a partir de la investigación de la fiscal Diana Salazar, me parece que trae al menos eso que nosotros, los que estamos del lado de la verdad, del lado de la gente que quiere realmente un cambio, hemos apelado durante muchísimo tiempo y somos la mayoría de ecuatorianos. Y creo que el caso Metástasis ha sido solo el inicio de lo que saldrá de esta lamentable y cruda realidad en donde la narcopolítica se ha tomado las estructuras más delicadas del Estado, desde la Asamblea Nacional, jueces, fiscales, abogados, todos inmiscuidos dentro de una maraña, una cosa terrible, en confabulación con narcos que manejaban el país desde las cárceles. Y digo, es solo el inicio porque conforme van avanzando estos chats que se empiezan a mostrar por parte de la fiscal, empezamos a espeluznarnos al ver que, oiga, realmente ya hasta ciertos medios de comunicación, por ahí una ex candidata reina, nadie se escapa de las mafias, de esta estructura mafiosa que ha estado gobernando el país, pero sin duda que la acción nos da una esperanza, eso por un lado. Dentro de lo que corresponde a la Asamblea Nacional, yo veo con una esperanza, en cambio, también el hecho de que se esté manejando bien la Asamblea a cierto punto, no como la anterior. En el anterior, si ustedes recuerdan, en 6 meses se aprobaron 7 leyes en la anterior Asamblea. Nosotros hemos aprobado en menos de un mes 7 leyes. Es decir, lo que se hacía en 6 meses se ha hecho en 1. ¿Por qué? Porque se han priorizado las leyes. Por ejemplo, a más de 20 años, desde que tenemos una obligación constitucional, tenemos este rato nosotros ya una importantísima cambio legal en 2 reformas que son muy buenas. La de riesgos, que es una reforma muy necesaria, coincide con el fenómeno del Niño, es decir, llega oportunamente al país, viene con un tema presupuestario, un ataque y mitigación de riesgos de cercanía, es decir, municipio y prefectura se activan con mayor velocidad, ya no es el gobierno central el que desde allá nos maneja los riesgos a la provincia. Una reforma a la ley de seguridad privada en donde finalmente, primero, no solamente tiene 2 componentes, uno laboral, que es defensa a los trabajadores de las empresas de seguridad, hoy como tienen una cuenta sueldo que va a estar supervisada por el gobierno para que se les pague antes de que se les haga firmar el rol, y luego los guardias de seguridad de segundo grado que van a tener la posibilidad de usar armas y de poder usar esa arma dentro del área en donde están protegiendo. Ya no es un tema de que únicamente me circunscribo a una guardia insegura, una guardia que no tiene ni siquiera un tonfa, un elemento disuasivo, sino ya se habla de armas, una ley que sin duda va a ayudar mucho a la policía. Y la más importante de todas, que es la enmienda al artículo 158, que yo la semana pasada hacía alusión. ¿Por qué? Porque he sido un insistente asambleísta, junto con otros colegas, por supuesto, los que hemos dicho, esta enmienda es la que tiene que entrar ya, y antes de que se acabe el año, y se consiguió. Hubo la voluntad política de la Asamblea Nacional para que aprobemos esta enmienda al 158, que significa que los militares, una vez que tengamos el referéndum aprobado, van a salir a las calles, y no solo a las calles porque ampliamos el espectro en el debate. En el segundo debate pudimos ampliar a otros delitos para que ataquen los militares. Es decir, pusimos minería ilegal, que es urgente y necesario que los militares puedan tomar estas partes del territorio que están tomadas incluso por ciertos grupos armados. Segundo, el tema de las extorsiones, el tema del control y manejo de las cárceles, que es el más importante hoy en día. Es decir,
vamos a tener, sin necesidad de un decreto de estado de excepción, la posibilidad de que con un decreto ejecutivo el presidente pueda disponer que las Fuerzas Armadas salgan a trabajar dentro de las cárceles y ayudar a la Policía Nacional. Esto tiene que pasar por consulta popular, sin embargo. Claro, un referéndum que seguramente será en los 45 días. Indudablemente es muy importante todo lo que usted nos comenta, pero quisiéramos entender mejor hacia dónde está caminando el Ecuador. Las escuetas declaraciones siempre más cortas de lo que estamos acostumbrados del presidente Noboa deja con muchísimas inquietudes permanentemente en temas de seguridad, en tema de economía, en todos los temas complicados del país. Algo se va aclarando en esta bruma, se va apartando un poquito la niebla, pero hay inquietudes también con respecto a la asamblea y quisiera tocar este punto. Claro. ¿Cómo se dio esa, digamos, transición que al fin le colocó a usted en el bloque de ADN? Pues usted actúa conjuntamente con el bloque oficialista, el bloque del gobierno, y en forma conjunta con otros dos partidos políticos que no han dejado de generar una enorme polémica en el país por múltiples razones que no vamos a entrar al detalle en el momento, pero está allí el Partido Social Cristiano y está allí la Revolución Ciudadana. Quisiéramos saber qué coincidencias son las que han unido a estos dos partidos políticos y a este nuevo movimiento que en realidad es una coalición, qué divergencias existen, cuáles son los rangos de tolerancia entre estas coincidencias y estas divergencias. En otras palabras, qué tan sólido es este bloque, esta mayoría de la Asamblea Nacional. Pues evidentemente hay allí, por nombrar simplemente dos elementos que son sumamente conflictivos, la posición sobre la fiscal general de la Nación, por ejemplo, o los temas de impunidad. Por supuesto que sí. Yo creo que es, a ver, a la gente le ha asombrado que ciertamente 7 leyes se han aprobado con más de 120 votos. Esto es algo que no se había visto en el país, yo no me acuerdo, quizá más de 12 años. ¿Y por qué se da esto? Porque hay un manejo importante de la Asamblea, que yo considero que está bien, que está haciéndolo bien la presidencia de la Asamblea, y así creo que coincidimos muchos asambleístas, porque se ha dado oídos a la gente. No hay un acuerdo per se en temas de impunidad o en agendas personalistas o en ciertos temas personalistas. ¿Por qué razón lo aseguro? Porque si revisamos las últimas votaciones, por ejemplo, y las posiciones que hemos tenido las bancadas, por ejemplo, con el juicio de la fiscal Salazar, hemos sido tajantes en que este proceder, esta intención, no va a pasar. En nuestra bancada no va a pasar. ADN ha dicho, la bancada de ADN, porque así se llama la bancada, ha dicho, no vamos a dar paso a este juicio político. Se califica el juicio en el CAL, pero eso no significa que en el Pleno vaya a tener los votos. Social Cristianos dijeron no, ADN dijo no, y por lo tanto hay solamente un bloque que apoya eso. De tal manera que están las posiciones sobre la mesa y súper transparentes para que la ciudadanía sepa. Y la otra, pues, cuando llega esta malhadada pretensión de un juez que está cuestionado, ¿no es cierto?, el que envía la solicitud a la Asamblea Nacional para que se pronuncien sobre el juicio a Jorge Glass, tuvo un rechazo inmediato de parte de todos de la mayoría de asambleístas, en el sentido de que ¿qué tiene que la Asamblea estar conociendo procesos judiciales que le corresponden a la justicia ordinaria? ¿Qué tiene que estar enviando? Pero al final no hubo una resolución al respecto y más bien todo quedó como que... Claro, es que cuando entra la Asamblea Nacional... de la Asamblea casi a favor del proceso de Jorge Glass. Bueno, no fue así, no fue tan así. No hubo una resolución, pero se quedó en el imaginario, digamos, de las personas esa sensación. Claro, es que entra a la Asamblea Nacional un tema, tiene que entrar a conocer el Pleno, lamentablemente, y en el Pleno hay mociones, alguien tiene que mocionar. Si ustedes revisan ahí, Gustavo, porque esa es la forma más clara de conocer si es que el acuerdo tiene o no tiene límites, por supuesto que tiene límites, y ahí vamos a revisar las diferentes votaciones que son divergentes, y hasta distintas en diferentes bancadas, porque a uno no es que le dicen cómo tiene que votar. Yo lo he dicho y en mis redes sociales está claramente expresado de que primero uno es autónomo en las decisiones que toma y luego siempre va a pensar en el tema, obviamente, ahora, país, ¿no? Para no alejarnos del tema que estaba hablando y manteniéndonos en lo mismo, claro. A usted le escuchamos en alguna declaración, me parece que fue en FM Mundo, noticiarios que lo retransmitimos acá. Usted señalaba que ese pedido con respecto a la era improcedente, que era algo que no debía tratarse en la Asamblea como lo está señalando ahora.
¿por qué la Asamblea no actuó así? No era lo más correcto, más allá de antecedentes que han existido y que han sido de alguna manera esgrimidos para justificar la actuación de la Asamblea. Lo más procedente era retornar al juez este pedido por improcedente. Así es, y había una moción al respecto. ¿Por qué no se lo hizo? Porque esa moción no fue presentada al Pleno. La primera moción que se presenta hace el bloque de RC. Y esa es la primera moción por la que se vota, y esa es la primera moción con la que se cierra. Pero había otra moción siguiente, incluso no recuerdo, creo que fue el asambleísta Peñafiel que presentó la moción, él lo subió también a su cuenta, indicando en el sentido de que la Asamblea debía devolver el trámite. Pero finalmente, como nosotros decíamos, ya que han puesto eso sobre la mesa, hay que pronunciarse, porque nosotros estamos para votar, no podemos abstenernos de esa situación. Y en ese sentido van a ver ustedes los votos, por ejemplo, en el mío particularmente, sí, procésele, siga nomás. Pero claro, el bloque mayoritario no permite que pase eso, obviamente, y no se cuenta con los votos, por lo tanto la situación del procesado no cambia, y en este sentido se le está yendo a juzgar mismo, que es lo importante. Pero la intención del juez es lo que hay que juzgar, y ahí creo que como sociedad debemos sí tener en cuenta que este juez es parte de los jueces que han sido mencionados en el caso Metástasis. Y desde ahí tenemos que partir, porque en la Asamblea Nacional al menos lo primero que vimos fue el oficio malhadado del juez, el nombre del juez, y de ahí las noticias, pues es el mismo juez que envía a la Asamblea. Entonces ahí habría que averiguar la intención que tuvo él para enviar a pedirle permiso a la Asamblea, saltándose lo que dice la Constitución, porque ustedes saben que solamente cuando se esté en funciones se puede hacer o se requiere de la autorización de la Asamblea. En este caso, el ex vicepresidente no está en funciones y por lo tanto no debía ni de lejos la Asamblea entrar a conocer ese tema. Pero bueno, es uno de los casos, insisto. En el resto, como ustedes pueden ver, no hay pues un voto que esté siempre siguiendo una misma línea. En el tema legislativo, evidentemente que tenemos coincidencias porque el país necesita respuestas, y creo que los asambleístas hoy en día han hecho una reflexión, al menos los que estaban siempre trayéndole esos días de la bomba, el día del bizcocho y esas cosas, se han dado cuenta que apenas tenemos un año, y si es que entramos a hacer el papelón de la anterior asamblea, pues lamentablemente no habremos cumplido con nuestros electores. Es interesante analizar la asamblea un poco por cifras, por indicadores. Usted señalaba, se han aprobado 7 leyes. Así es. En algo más de un mes. En un mes las 7 leyes. En un mes 7 leyes, indudablemente que es posiblemente un récord de la Asamblea. Pues en las estadísticas dan cuenta que 2.449 registros de proyectos de ley hay desde el año 2009 en la Asamblea. De estos, 709 han sido aprobados en 14 años. Recordamos, y nos trae usted a memoria, esa serie de acontecimientos y de sesiones inútiles de la Asamblea presididas por la señora Llori, otras por el presidente Saquicela, en los cuales prácticamente lo que existía era un gran bloqueo al gobierno. En algunos casos, perdón. Hay una verdad también, pero Gustavo, así como hay esos temas que no sirven para nada, hay proyectos de ley que no sirven para nada. No, indudablemente. ¿Y qué es lo que sucede con estos 2.000 y pico de proyectos que yo lo dije el otro día en un medio amigo nacional? Lo dije así: por este observatorio legislativo que hay, los asambleístas tienen el miedo de decir, ¿para qué me eligieron si no presenté proyectos de ley? Entonces hacen el proyecto de ley reformatoria a la ley X, 2 artículos, y en esos 2 artículos, si se leen, por Dios, no hay sentido. Algunas veces se presentan reformas para cumplir con la ley. Entonces, yo les he dicho a algunos colegas que vienen a hacerte firmar los apoyos para los proyectos de ley, digo, oye, con todo el respeto, pero lo que estás presentando, ¿en qué nos ayuda? No, indudablemente. Entonces, y por eso se habrán quedado muchos allí. Pero hay también otros proyectos importantes. Le recuerdo uno que se me viene en este momento a la mente. Había por allí un proyecto que sería excelente que usted lo recoja, de la señora Astudillo, Gloria Astudillo. Niñez y adolescencia. Ella tuvo proyectos muy interesantes. Uno de ellos fue la de la responsabilidad a perpetuidad. No me acuerdo si es el término exacto, me parece que sí, con respecto a las explotaciones mineras, en las cuales la responsabilidad de las mineras por los problemas ambientales que dan debían quedar sentadas a perpetuidad, para que no suceda cosas como lo que sucedió con Chevron Texaco en el oriente ecuatoriano, por ejemplo. Correcto. Y hay proyectos importantísimos que no llegaron a tratarse, que han quedado allá. Ojalá usted pueda retomar de Gloria Astudillo, que era un excelente proyecto relacionado con el tema de la minería.
Pero bueno, le decía, realmente esas asambleas bloqueadas prácticamente por otros intereses que no eran ni legislar ni siquiera fiscalizar. Y ahora ya sabemos de la señora Llori de Saquicela, exacto, también con esas manos negras que han venido actuando y siguen actuando en Ecuador, generaron ese panorama. Pero el asunto tampoco puede ser aprobar por aprobar, moverse exclusivamente en base a los proyectos económicos urgentes que vaya presentando el presidente, me refiero incondicionalmente, se presenta buenos proyectos en buena hora. Por eso quisiera preguntarle a usted, ¿se ha discutido en este bloque mayoritario, poniendo a los tres partidos que están actuando conjuntamente, una agenda que lleve o que obedezca más bien a una planificación estratégica del país, que tenga nortes de hacia dónde se quiere ir, para que a través de eso, de ese sedazo, se pueda ir seleccionando qué es lo que se trata primero a través del CAL, qué es lo que se aprueba? Sí, señor, eso es parte de lo que a mí me gusta, y pese a que no soy coidiario de quien preside, me gusta cómo se está manejando, porque se está escuchando y se está priorizando las cosas. Ahí trajeron la de riesgos, trajeron la de seguridad, la de enfermedades mentales, que era yo ese proyecto, incluso hasta en campaña, acá me acuerdo alguna vez en Cuenca, decía, la ordenanza para el tema del tratamiento de enfermedades mentales es básica, se aprobó. Y el tema de la ley de urgencia económica, en materia de urgencia económica, en donde se nos escuchó. Yo no soy de los asambleístas que llega a sentarme en el puesto, y pueden dar fe mis asesores que están aquí presentes, porque cuando llego con un proyecto de ley me siento a estudiar y al siguiente día llevo mis aportes, y en esta ley pude sumar y se me escuchó. Y digo, ¿por qué se me escuchó como asambleísta de Azuay? Es muy raro que le paren bola, como se dice vulgarmente, a un asambleísta de una provincia como el Azuay. Pero pudimos aportar cosas muy buenas en esa ley. Se recibieron a 24 personas por parte de la Presidencia de Desarrollo Económico en 4 días. Significa, por el tiempo que a uno le toma intervenir, que realmente fue un ejercicio muy democrático. Y lo que pude hacer en esa ley es muy importante, y digo a título personal, porque fue un aporte de Adrián Castro, el hecho de que se abra la posibilidad a municipios y prefecturas para que participen de los procesos de inyección económica a través del tema de condonación de ciertas deudas a los artesanos, a los productores, a los profesionales jóvenes y más, que está este rato en la ley. Por ejemplo, las patentes. Tenemos un caso muy preocupante en nuestra ciudad, este rato, Gustavo, y ustedes conocen porque deben recibir las denuncias, o las debía haber pasado ahora seguramente. Que nos acercamos al comienzo de año para los descuentos, claro, ¿a eso se refiere? Ese es otro tema que también se lo solucionó acá gracias a que se me pudo escuchar. Yo provengo del municipalismo de alguna manera y soy enemigo del centralismo, y en esa medida dije, ¿por qué solamente las reglas del gobierno central cuando la liquidez necesitan también los GAD? Entonces pude incorporar esto que el día de mañana va a ser muy beneficioso. Por eso los municipios tienen que volar, municipios, no solo el de Cuenca, el de todos los municipios del país, volar con la ordenanza de condonación en diferentes segmentos, los que consideren necesarios, y los niveles, los límites y más que establezca la municipalidad, pero será una inyección económica importante y un alivio para el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque muchos profesionales de acá de Cuenca están recién enterándose que han tenido que pagar una patente desde hace años. Y usted converse con algunos profesionales, van a decir, he tenido que pagar desde el 2014 o 2015 esta patente, y están acumulando casi $2,000, $3,000 de patentes. Con esta ordenanza, lo interesante que pueden hacer los municipios, porque está en potestad ya del municipio, es que puedan pagar únicamente su primera deuda y nada de intereses, recargos y demás. Lo mismo en tránsito, porque eso es, yo tuve la experiencia en la ANT, los primeros 6 meses de mi gestión en el 2021, lo que hice fue precisamente abrir un proceso de remisión hasta diciembre, y eso permitió un ingreso de $7 billones en todo el país. No quisiera que nos quedemos en la ANT, pero sí queremos pedirle que ojalá con su experiencia allí, ahora en la calidad de legislador y fiscalizador, quizás se arreglen las cosas en la ANT. No podemos seguir tolerando aquí en la ciudad de Cuenca que en determinados lugares en la periferia se siga cada fin de semana en forma que van cumpliendo en forma absolutamente religiosa estos agentes buscando la CT de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que dependen también por supuesto. Y hemos escuchado además la extorsión con uniforme, que digo yo. Exactamente, hemos escuchado además en estos días una gran cantidad de denuncias en redes sociales en el Cantón Durán. La cosa es realmente dramática con los agentes
los agentes de Durán es terrible. Los agentes de Durán, la gente decía, bueno, no solo nos enfrentamos a la inseguridad que de por sí se está viviendo en este cantón, sino además este otro tipo de situaciones que lamentablemente vienen desde el Estado. Por supuesto. Las denuncias han sido enormes en este feriado respecto de lo que ha pasado. Es gravísimo. Yo conversé ya de esto con el ministro Luque, le comento. Yo al ministro Luque le dije, entre otras cosas, lo que el país va a ver bien y sobre todo considerando estos feriados es que usted, ministro, desde la cabeza, haga lo que en su momento hicimos nosotros. Si usted recuerde que fue noticia nacional, suspendió, prohibición de operativos, salvo que sea contravención flagrante. Nosotros lo hicimos. Salió ustedes lo transmitieron seguramente, Gustavo, en su época, y todos los canales y medios dijeron, es la mejor medida, porque se evitó la para al vehículo, ¿no? Cuando íbamos nosotros, sobre todo los de la sierra, hacia las vacaciones, éramos detenidos no una, sino 2 o 3 veces en el camino, pero era a todas luces, sí, de que a muchos a quien no le han parado y le han rebuscado tratando de encontrar cualquier cosa que se asemeje a una infracción. Hay 2 cosas ahí y lo voy a hacer, de hecho ya he hecho pedidos de información, pero lo voy a hacer y le voy a remitir el oficio, porque nada de lo que usted me va a escuchar, Gustavo, va a quedar ahí en el aire. Ya. Primero, el tema de la CT en el tema de body cams, ¿no? No están actuando con body cams, ellos tienen la obligación de grabar todo el procedimiento. Pero ahora resulta que no están grabando este tipo de cosas y eso también es una falta. Pero bueno. Y si una persona graba, no pasa nada. Le amenazan con detenerle. No pueden, grabe nomás. Eso yo tengo todo el derecho de grabarle a un funcionario que esté en funciones, valga la redundancia, en la vía pública, y tengo toda la posibilidad de hacer uso de ese video dentro de un proceso judicial. Otra cosa es que le vaya a exhibir en las redes o alguna cosa de esas antes de hora, eso ya es otra cosa, porque no hay cómo jugar con la honra y el honor de nadie. Pero sí es necesario que la gente se cuide y tenga también la posibilidad de grabarles, ¿no? No hay ningún problema con eso. No es ilegal. Ya. Bien, yo le había sacado estábamos hablando de esta ley con respecto a los GATS, a las patentes, y allí quisiera poner también este tema que está hecho un gran problema, un gran lío en la ciudad de Cuenca, los descuentos que anualmente se han venido dando para el pago de predio urbano, como un incentivo también para que la gente pague pronto. ¿Cómo no? Que al momento por una disposición me parece que es de Servicio de Rentas Internas, tiene que devolvérselo, cosa que es absolutamente impráctico, casi imposible. Terrible. Mira, lo que los cuencanos van a vivir desde el mes de enero, gracias a esta situación que usted acaba de comentar, es en extremo grave, porque primero acordémonos toda la fila que se hacía para hacer esos pagos. Yo recuerdo el año anterior nomás, este año, cuando íbamos a pagar en el mes de enero para hacernos beneficiarios de este descuento, teníamos no solamente esa cola inmensa, sino además la expectativa de que, gracias a Dios, llegue a pagar para que se me pueda ayudar con algo, porque el predio subió, acuérdense ustedes, tuvo una última subida que fue importante. Ahora resulta que hay que igualarnos desde el 2018, todo eso es grave. Pero lo que más me extraña y me molesta, y nos molesta, es que, ¿qué hizo el Consejo Cantonal en esa época? Porque sabíamos, y muchos abogados lo advertimos en esa época, desde afuera. Ahí, por favor, traten el tema de los pagos anticipados, regúlenlos, porque cuando se derogó la ley orgánica de régimen municipal, esa bondad se eliminó de la ley y tenía que regularse mediante ordenanza. ¿Qué hicieron los concejales, Gustavo, esa época? Nada. Ahora, con esta nueva ley, gracias, miren, y esto hay que aprovechar. Tomen la ordenanza, tomen esta nueva medida que está en la ley de urgente económica y regulen, y a través de esto aprovechen. Claro, podría ser algo parecido. Totalmente, ya se abrió la posibilidad. Es otro tema de las patentes. Y ya no está en manos. Yo ya lo hice porque es un aporte 100% de Adrián Castro, y lo sabe, por eso lo puedo decir, porque no es un aporte ninguno de los 136 años. Esto es parte de una escucha que tuvo la asamblea de un asambleísta de la SUAY que proviene del municipalismo, uno. Y segundo, aparte de que tienen ya estos días, son 150 días en donde tendrían que desarrollar esta ordenanza rápidamente y ponerla a disposición de la ciudadanía. Lo otro que hay que hacer es trabajar en otra ordenanza que también fue aporte de Adrián Castro. En el libro segundo de esa ley que nadie discutió en el país, yo escuchaba medios de comunicación, todos hablaban sobre el tema del régimen tributario, del tema de la remisión de deudas, nadie habló del libro segundo. Yo estuve trabajando allá en Quito, no solamente en mi oficina, sino en donde vivo, y hacía los aportes, hice un cambio radical en esa ley de alianzas público-privadas, para que los municipios autónomamente puedan desarrollar su propia ordenanza. Imagínense lo que decía en principio esa ley. Decía
que la Secretaría de Alianzas Público-Privadas Nacional, que es una secretaría de este porte, permítame ser gráfico, pero es una secretaría de este porte, pueda recibir hasta las apelaciones de los procesos de alianzas público-privadas de los municipios y las prefecturas. Se imagina esa concentración de poder. Yo dije, ese hipercentralismo que quería hacer esa ley hay que romperla. Llegué a la comisión, hice una exposición larga y extensa, y estuvieron todos los asambleístas, incluso estuvo la prefecta del Pichinche, el alcalde de Quito, que me dieron la razón. Dijeron, ciertamente, coincidencialmente está escuchándole un asambleísta de la SUAY, eso hay que hacer. Y se recogieron los cambios. Por lo tanto, ese libro segundo hay que leerlo, los alcaldes deben leerlo de la A a la Z y empezar a trabajar ya en obras grandes. Vialidad, ya no necesitan del gobierno con esa ley. Pueden hacer obras viales, pueden hacer terminales terrestres, pueden hacer estadios, lo que quieran, si es que se ponen de su parte y empiezan a hacer gestión, porque ya existe finalmente una ley que nosotros esperábamos con ansias. Yo hubiese querido tener hace rato esa ley para poder salir adelante en muchos temas de la gestión, bueno, con los que había, ¿no? Pero este rato ya se tiene un buen marco normativo, y el tema de zonas francas, que me parece muy interesante. Yo de hecho he trabajado en consultoría en esos temas a nivel nacional, y puedo decir, dar fe de que los cambios son muy positivos y que van a atraer muchísimo la inversión internacional, sobre todo a nuestro país. Yo le veo muy positiva la ley. No le digo que sea la panacea, Gustavo, porque usted es buen lector y sabe ya de haber leído esa ley de la A a la Z, pero sí hay temas que le van a inyectar recursos a los municipios de manera rápida y nos van a dar cierta calma a los ciudadanos, insisto, artesanos, profesionales, jóvenes y más, que estamos este rato pendientes de que tengamos un alivio, el tema del predio, que se puede solucionar a través de estos... Hablando de estos grandes lineamientos, objetivos del bloque de mayoría de la Asamblea, de esta coalición, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles los alcances, los límites en cuanto a flexibilidad laboral? Bueno, en temas de flexibilidad laboral hay un proyecto importante de reforma al Código Orgánico, al Código del Trabajo básicamente, que pedimos que se unifique. Hay dos proyectos básicos que a mí 100% me interesan. Primero, el Código Orgánico Integral Penal, 37 proyectos que hemos pedido que se unifiquen. Imagínense ustedes regados por aquí y por allá, 37 proyectos. Lo más lógico era decir, unifiquen. Se resolvió unificar por parte del CAL, muy buena decisión. Eso nos va a permitir tener una reforma al COIP en estos momentos de la Asamblea. Y luego el Código del Trabajo, que sin duda es algo que nos importa. Y ahí hay algunos proyectos buenos que también de paso reforman la Ley de Seguridad Social, que hemos pedido que ya se unifiquen y nos traigan para poder discutir. Todavía no están unificados, no me podría adelantar, pero son ya dos ejercicios que dan cuenta de que la presidencia sí está trabajando. Muchos dicen, a veces no depende tanto de las personas. Sí estaba manejándose bien, Gustavo. Y esperemos que lleguen esos proyectos para empezar a tratarlos. En mi comisión, donde soy vicepresidente, en la de Garantías Constitucionales, lo mismo. 7 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, todos de diferentes temáticas. Pedimos que se unifiquen en mi comisión para poder resolver. ¿Qué está ahí de importante? El habeas corpus, la acción de protección, que son herramientas que se han utilizado por ciertos abogados a nivel nacional para poder trabajar en contubernio con los jueces, como ya reveló Metástasis, para poder sacar a los delincuentes. Si en el último año hay un reportaje, más de 270 sanguinarios delincuentes salieron a través del habeas corpus, mal utilizada esa figura. Y claro, también hay otros temas que vamos a ir poco a poco sacándolos. Yo estoy 100% metido en el caso del femicidio de Abigail. Este caso primero es un tema de casa. Yo tengo una hija y creo que esa sensibilidad de padre me ha llevado con mayor énfasis a meterme en esta investigación, y lo que estoy sacando de esa investigación es cruel. Y yo no voy a permitir que estos sinvergüenzas se queden ahí sentados en donde están haciendo de las suyas. Le voy a adelantar un poco, porque tengo una caja de documentos y estoy leyendo poco a poco. Resulta ser que a este sujeto que le detienen en Quito en el año 2014 antes, ¿no es cierto?, le encuentran con una mochila repleta de carpetas de mujeres de todo el país, lo que desde mi punto de vista significa que el hombre tenía no solamente contacto en una ciudad y mucho menos, sino probablemente una red de trata, puede ser, que es una hipótesis que yo la estoy manejando en este momento. Pero adicionalmente, ¿cómo le libera esta comisión del SNAI? Y asústense. Ayer colocaba en mi Twitter algo que es terrible.
Dentro del análisis que hace esta comisión del buen comportamiento, no colocan en el informe que el hombre tenía comportamientos esquizoides, agresividad con la sociedad y más. No colocan para pasarle, acá en el CPL de Turi, para pasarle de seguridad mediana a mínima. Escuche esto, Gustavo. No colocan que este sujeto tenía antecedentes de violación anteriormente. Se olvidan de eso. Dentro de los requisitos de 6 puntos que usted necesita para una prelibertad, él saca 2,8. Ni siquiera cumple el mínimo, que era 5 para obtener una prelibertad, y le dan prelibertad. Como parte de sus buenas conductas, resaltan que ha sido vicecampeón de un campeonato de vóley, de coavóley dentro del CPL. ¿Se imagina usted? Y con todo y esto, sin tener en cuenta los antecedentes de violación, las 57 carpetas que se le entregaron, el comportamiento esquizoide, un taller que hace de masculinidades y cosas por el estilo dentro del CPL de pocas horas, con eso sale a la libertad del hombre. Pero además, Adrián, esto preocupa mucho más porque no es el único caso. Hasta donde se pudo saber, había como 600 casos 682 similares de situaciones de esta misma naturaleza, de gente que tenía procesos, que estaban ya con sentencias de ejecución y que recibían una libertad por minucias o por irregularidades, diría yo, de este tipo. 682. Así nomás es la cosa. Y eso que yo pedí la información desde el 2020. De hecho, el pedido lo hicimos en su momento 5 asambleístas de la provincia de La Suay. Los 5 asambleístas hicimos ese pedido. Y usted se puede imaginar que averiguando el expediente de que Rosama nunca tenía derecho a la prelibertad. Entonces, ¿aquí qué hay? Responsabilidad estatal. Bien. 100%. Vayamos a este tipo. Quizás, perdón, Gustavo, quizás antes de salirnos de este tema, sería importante de esta investigación, de todos estos datos y resultados que ustedes como asambleístas en esta gestión de fiscalización que les corresponde, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos a encontrar responsables? ¿Vamos a encontrar... ¿Pero qué? ¿Se puede abrir un proceso? ¿Pasa a la fiscalía? Pero ¿Qué claro, se hace Rosana, con esto? por supuesto que sí, y por algo estamos acá. Si en otras funciones ustedes han sido testigos, como cuencanos que somos, cuando uno ha estado por cargos públicos, a terminar con gente adentro de la cárcel. Yo he metido un poco de gente tras las rejas por hacer cosas indebidas, y esta no va a ser la excepción, y quiero llegar hasta el final. Primero porque no puede ser posible que 682 delincuentes posibles femicidas estén sueltos en el país gracias a esta comisión. Importantísimo este tema que usted trae, pero no olvidemos también a los delincuentes de cuello blanco, de los de alto nivel. Por supuesto. ¿Qué piensa usted? La ley de extinción de dominio. ¿Qué piensa usted, doctor Castro, sobre la situación de Jorge Glass, participando desde la Embajada de México ayer en esa comparecencia que trata de argumentar beneficios penitenciarios de prelibertad, porque ha cumplido el 40% de la condena? Para una prelibertad entendemos que tiene que haber buen comportamiento, cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera. Jorge Glass no ha cumplido totalmente su condena, no ha pagado las indemnizaciones que se le impuso, y al momento técnicamente está intentando fugar de la justicia del país a través de procedimientos diplomáticos que posiblemente se den. ¿Qué piensa de esa situación? Yo pienso que en materia diplomática y en el tema de asilo se debe a temas de tipo político. Si usted pide un asilo a una embajada es porque se siente que existe una persecución de tipo político. En el caso del expresidente, del ex vicepresidente, no existe pues un tema de persecución política. Hay sentencias judiciales de este rato, pero que están en firme, que hablan más bien sobre delitos comunes. Y frente a los delitos comunes no existe asilo, de tal manera que ahí el ejercicio que tiene que hacer el país con Cancillería, todos los esfuerzos que tienen que hacer, es precisamente demostrar que al ciudadano no existe un tema de delincuencia, de persecución política, sino más bien un tema de delito común, y en ese sentido no cabe asilo, y por lo tanto volver a sede judicial para que ahí se defienda. Yo lo que leí de las providencias y los autos de los procesos de donde está el ex vicepresidente, lo que leí claramente es que se le llame a comparecencia para que dé ciertas versiones que necesite este rato la fiscal y los jueces para poder continuar y avanzar en el tema de sus investigaciones. Nada tiene que ver con el tiempo. Se nos va a quedar corto, doctor Castro, pero no quisiera dejar de tocar otro tema muy importante, cambios que se requieren en el Ecuador y que en muchas ocasiones no se puede hacerlo por este tema de regresión de derechos, que entendemos no es solamente una situación del país, es una situación universal, un tema, si no me equivoco, filosófico más bien en materia de derecho, pero eso existe. Y le traigo un caso, no voy a hablarle de flexibilidad laboral, en el cual hay mucho que hacer,
sino el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y le escuchaba al nuevo presidente del IES que señalaba algo, poniendo el dedo en la llaga, de que en el IES no se puede seguir dando atención médica a la familia del afiliado si es que no hay aportes que compensen. Esta decisión se la tomó de la forma más demagógica, deteriorando significativamente el servicio a los afiliados, a los aportantes, para, claro, lograr réditos políticos. Una medida clientelar, en definitiva. Pero este es un caso clarísimo en el cual este tema de la regresión de derechos no va a poder permitir hacer mucho. ¿Qué se puede hacer con este tema? ¿Qué ha pensado usted? Yo creo que en el IES hay que trabajar con pinzas. En el tema de la reforma a la ley de seguridad hay que trabajar con mucho detenimiento. Yo conozco algunos proyectos de ley. Hay un proyecto del ex asambleísta Llanes, me parece que es el que tiene presentado en la Asamblea Nacional, que es interesante, pero sin duda tocan estos elementos tan finos como el hecho de que en su momento, populistamente, lanzaron esta reforma en donde dijeron, claro, toda la familia es beneficiaria del Seguro Social siempre que se aporte por parte del principal. ¿Qué hicieron? Asimilar al Seguro Social como si fuese un seguro privado. Y usted sabe perfectamente que el seguro tiene una connotación totalmente distinta, porque de los propios aportes sale incluso el tema de jubilados. La corriente, por otra parte, exacto, de ciudadanos extranjeros que se han beneficiado de este sistema, lamentablemente deteriorándolo, porque si Ecuador fuera Suiza, bienvenido, si tenemos el dinero para darle esa calidad de servicio que sería realmente excelente. Pero no puede darse sacrificando, prácticamente poniendo en la picota el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se encuentra seriamente amenazado. Entre otras cosas, dentro de las reformas que plantean algunos colegas asambleístas que son, además tienen experiencia en la parte laboral, está precisamente la eliminación de ese, entre comillas, beneficio, porque además con todo lo que está pasando el Seguro Social ni siquiera avanza para cumplir con los propios, como para cumplir con el resto de afiliados, ¿no? Con el resto de terceros que se benefician del seguro. Pero entre otras cosas hay un tema fundamental, porque la Asamblea sí puede hacer esa reforma. El problema pasa por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene que ponerse este rato la camisa, los pantalones, de lo que representa el país, de lo que pide el país a gritos, que es estabilidad en seguridad, que también hablamos de temas de regresividad, si ustedes quieren, en el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan salir a apoyar a la policía. Ahí vamos a ver cuál es la posición de la Corte. Cuidado vaya a ser que la Corte el día de mañana, por mostrar un tinte progresista, vaya a pensar o a suponer de que los militares, debido a los candados constitucionales y más, no puedan salir a colaborar con la policía argumentando de que pueden hacer uso de la fuerza y más. No, está 100% controlado, por ejemplo, ese tema. Pero el papel de la Corte Constitucional en estos momentos tristes del país va a ser fundamental cuando tratemos las reformas de la ley orgánica al tema de la ley de seguridad social, porque ahí vamos a tener la necesidad urgente de tratar estos temas tan delicados como los que usted menciona, y que estoy 100% de acuerdo. Ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país, se afilian al Seguro Social y están beneficiándose de todos los aportes, las prebendas que tiene el seguro para la gente que sí aporta durante años. Aquí no necesitan un aporte ínfimo para poder beneficiarse de nuestra... No es xenofobia, es más, hacen viajes. Sino es también defender derechos que largamente, sacrificadamente los ecuatorianos hemos ido construyendo y que lamentablemente en este momento se ven sumamente deteriorados. Además que el trato diferenciado para nacionales y extranjeros, hasta en los países norteamericanos, en Norteamérica, en los países europeos, es igual. Usted no paga una afiliación de seguro social igual como extranjero que el nacional, imposible. Acá pasa eso porque con este cuento de la ciudadanía universal están pasando cosas terribles. No sé si algo más tiene Rosana. Yo le tengo una última pregunta. Bueno, quizás, las preocupaciones económicas también se viene para la Asamblea Nacional la aprobación de la proforma presupuestaria. Entendemos que ya en los próximos días estará llegando y quizás otro tema también que quería yo abordar, pero no sé si el tiempo nos da tal vez de una manera muy concreta, la nueva ley de urgencia económica que envió el presidente de la República. ¿Cuáles son sus criterios sobre este proyecto?
Bueno, es un proyecto que se complementa con el anterior sin duda alguna, porque en el anterior se reguló en el libro segundo lo que tiene que ver con la participación pública y privada. Y en esta nueva ley lo que se está haciendo es precisamente aterrizando ahí, pero es lo que se suponía y es lo que yo supuse en la primera. Las preocupaciones son justamente eso, ¿no? De si estamos realmente avanzando en procesos de privatización. No, está prohibido por la Constitución. Yo he sido en eso sí enfático. No se puede pasar a un proceso de privatización del sector al 100%, es imposible, pero que tenemos que estar conscientes de este rato en una carencia absoluta de recursos. Hay un hueco fiscal de casi 7.000 millones de dólares, que es gravísimo, es súper grave. Usted tiene deudas con afiliados, con jubilados, con municipios, con todo mundo tiene deudas, con clínicas privadas incluso, que fueron quienes solventaban un poco las deficiencias de la parte pública, de la salud pública, ¿no? Solca justamente está nuevamente reclamando. Solca, a quien estamos dándole una mano, incluso los asambleístas de la SUAY, a nuestro Solca de la SUAY estamos ayudándole para conseguir los recursos que le deudan, al menos del último año, del 2023, que son extremadamente necesarios. Una deuda de 10 millones de dólares. Claro, es súper grave. Y ahí estamos empujando para que se le cancele a Solca eso. Pero en medio de todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Contar con la inversión privada, pero no privatizar los servicios, porque yo estoy convencido, y esa ha sido mi filosofía, las cosas que realmente están al servicio de la ciudadanía y del pueblo no pueden privatizarse por los elevados costos, pero en este caso sí son proyectos en donde se puede tranquilamente contar con un músculo económico privado. Pero además es uno de los sectores donde mayor corrupción se ha visto también. Además, ¿Cómo además de todo, bueno, no voy a referirme al impresentable exministro de Energía. Tuve el gusto de verle a los ojos y decirle lo que pensaba primeramente, pero además este sujeto es parte y es una muestra de lo que representó todo este sector energético durante los últimos años. ¿Cómo están las termoeléctricas? ¿Cómo está el tema de Cardenillo? ¿Cómo está el tema de Santiago? Proyectos que ni siquiera iniciaron teniendo estudios finales. Estudios que pueden llegar a caducar, porque de acuerdo con la ley de contratación pública usted tiene 5 años de validez de los estudios y más, entre otras cosas, Rosana. Pero sí es una oportunidad. Yo le invito a la ciudadanía a leer el proyecto, pero sobre todo el día de ayer hicieron algunos sectores privados y públicos del sector energético aportes a esa ley. Y así como se arregló y se enmendó mucho del primer proyecto, estoy seguro que de este se enmendarán otras situaciones importantes. El tiempo se nos ha agotado prácticamente, doctor Castro, pero gracias, una última Gustavo. Pregunta que quería hacerle es sobre la consulta popular, incluyendo en esta que tiene que hacerse ya por estas reformas de las Fuerzas Armadas. Se pretende incluir una docena, poco más o menos, de preguntas del presidente Noboa. ¿Será viable esta consulta para abril? Totalmente. Y además que tiene que ser viable. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la reforma parcial al 158 que acaba de hacer la Asamblea Nacional, existen 45 días para hacer la convocatoria. Entonces estoy seguro que por la urgencia del caso, porque así mismo dice Hay la Corte constitucionalistas que creen que los términos y plazos no dan. Y yo estoy convencido de que sale. Porque esta reforma parcial va a ser el detonador, si ustedes quieren, lo que acabamos de hacer en la Asamblea Nacional, para que salga la consulta popular. Y en buena hora, más bien, que aprovechemos, porque hay enmiendas ahí importantes, como por ejemplo, lo que siempre hemos dicho nosotros, requisitos para los asambleístas primerito, para darle un poco de dignidad y calidad a esa institución echada menos. Ahí entraba cualquiera. Pero eso iría en la consulta, porque esto Claro, está tratándose se puede ya en la aprovechar. Asamblea como una enmienda, me parece. Es igual, se hace reforma parcial y luego se hace un referéndum. Bien. Entonces aprovechemos y tratemos todas estas cosas que son importantes y que el país pide a gritos. Gracias por su presencia, Muchas doctor gracias, Castro. Gustavo, gracias, Rosana. Han escuchado al doctor Adrián Castro, asambleísta por la provincia de La Suay. Son las 8:02.